Señor, te damos gracias por un día más que nos permite reunirnos como congregación. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti nuestro descanso. Podemos ver, Señor, la manera en cómo tú obras hacia nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de pasar este tiempo en comunión con tu palabra, estudiar algunas cosas que son importantes para nosotros como miembros de tu iglesia, de tu cuerpo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por este tiempo, por la lluvia. Gracias porque tú sustentas, Señor, nuestras necesidades, provees para que tengamos la manera en cómo llegar aquí sin tener que mojarnos, sin tener que sufrir calores. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por un edificio del cual podemos estar cómodos y acondicionados. Y sobre todo, Señor, gracias porque nunca nos has abandonado, Señor, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Señor, pero tú permaneces fiel con nosotros. Te ruego que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos guía, el que nos habla, Señor, nos instruye. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Te pido que por favor nos limpies con tu preciosa sangre y nos des, Señor, la fortaleza para poder no solo seguir sirviéndote, sino para poder, Señor, estar firmes en lo que creemos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por las oportunidades, Señor. Pido que por favor tomes la alabanza, Señor, que sea grata a tus oídos, que proceda realmente de nuestro corazón. Bendícenos, lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a cantar un par de cantos para alabar al Señor y vamos a abrir nuestros seminarios en el canto número 4, por favor. Perdón, 45. Después es el 4. Disculpen. 45. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. 45. Vamos a cantar fuerte, hermanos, por favor, este canto. Acompáñenme. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén, hermanos. Canto número 4. Canto número 4, por favor, dulce comunión. Número 4. Canto número 4, por favor, hermanos. Vamos a cantar fuerte, acompáñenme. Todos. Número 4, acompáñenme.
Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es dormir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. El número 148, Fuente de la Vida Eterna. Vamos a cantar juntos este canto. 148, ¿qué? Fuente de la Vida Eterna. Cantemos juntos, hermanos, por favor, este último canto para esta tarde. Juntos, por favor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén, hermanos. Tomen asiento, gracias. Bueno, hermanos, los que van a ir a Houston con nosotros, nos vemos este sábado aquí a las 2 de la tarde, por favor, hermanos. Sábado a las 2 de la tarde aquí en la propiedad de la iglesia. Se me ha hecho algo difícil encontrar esa ven, pero el Señor va a obrarnos ahí. Algo va a salir, pero véngase, a las 2 de la tarde estaremos saliendo para no ir con tanta prisa. Son como 2 horas y media de aquí a la iglesia, a la segunda iglesia, perdón, allá en Houston. Así es que nos estaremos siguiendo como a las 2 de la tarde, por favor, hermanos. Una vez más es este sábado, para que si va a ir con nosotros, se prepare por favor 2 de la tarde. Véngase bien comido, ¿verdad? Coma bien en su casa
y estaremos siguiendo como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Yo creo que ya los hermanos de la iglesia, de la segunda iglesia bautista, van a proveer también algo de comer después del servicio, siempre lo hacen, ¿verdad? Pues por si las dudas, vénganse bien conmigo, ¿verdad? Y vamos a pasar un tiempo allá con estos hermanos, así es que, por favor, 2 de la tarde, hermanos, no se les olviden, 2 de la tarde. Bueno, vamos a dejar que los niños pasen. Pasen los niños a su lugar de clases y nosotros pues nos quedamos aquí. Fíjense que yo creo que ya ha oído esta anécdota de mi parte, esta historia mía, pero a mí me enseñaron una gran lección, hermanos. Recuerdo que en nuestro autobús que llevábamos a la iglesia venía muy poquita gente, muy poquita gente, y al principio era aún todavía más difícil porque pues casi no eran nadie, ¿no? Como 2 o 3 personas que venían, y el hermano encargado del autobús me miraba, y yo creo que yo me miraba muy desanimado y muy triste, y él me decía que él, a pesar de cómo estaban las circunstancias, no iba a permitir que las circunstancias le robaran el gozo, ¿verdad?, de servir a Dios. Y él cantaba bien fuerte, éramos como 2 o 3 personas en el autobús, pero cuando se paraba a cantar en el transcurso a la iglesia, cantaba bien fuerte, ¿verdad?, como si el autobús estuviera lleno. Y eso a mí me ayudó bastante también, y le doy gracias a Dios que fue una bendición para mí. Así es que, bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, por favor, esta tarde. El domingo pasado empecé a dar las doctrinas fundamentales por las cuales nuestra iglesia, más bien son es la declaración de fe que nuestra iglesia profesa, que creemos, que enseñamos, los que enseñamos, que vivimos. Así es que ahí está, ¿verdad? Y quisiera responder a esta pregunta. Me preguntaron acerca de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y creo que es importante que tomemos el tiempo para responder a preguntas que son importantes en la vida de cualquier hermano. Si yo puedo explicar un poco más el tema de algo que quizás algún hermano tiene necesidad de escuchar un poco más, con gusto, hermanos, lo hago, porque la Biblia trata estos temas y es importante que usted despeje sus dudas, ¿verdad?, que veamos en la Escritura lo que la Biblia dice. Entonces, esta tarde yo les voy a hablar acerca de la disciplina en la iglesia y el grado de excomunión. Así le puse yo, la disciplina en la iglesia y el grado de excomunión. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de la disciplina. Déjenme leerle nada más lo que escribí como introducción. La disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de la misma iglesia. Me refiero a la iglesia local. Pero la disciplina tiene 2 propósitos dentro de la iglesia. Uno es proteger la iglesia y el segundo es restaurar al pecador, aquel que peca o que está haciendo un daño. Entonces, la disciplina en la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros pudiéramos decir, de nuestra iglesia. Para mí, hermanos, como pastor,
es muy importante que nuestra iglesia cada vez más esté lo mejor organizada posible. A mí me interesa que la iglesia desarrolle un liderazgo, pero no solamente del pastor, eso ya lo mencioné el domingo por la tarde, sino que la iglesia tiene que tener hombres y mujeres comprometidos con el Señor, fieles a su obra, porque la disciplina no solamente recae sobre el pastor, o sea, no es solamente el pastor que debe de disciplinar al que está en pecado, sino es toda la iglesia que tenemos que hacerlo. Pero para que toda la iglesia pueda disciplinar a los que andan conduciéndose incorrectamente, pues nosotros, hermano, como iglesia debemos precisamente de eso, tener un compromiso con Dios. Debemos de ser fieles a su obra, a su servicio, para que nosotros podamos participar de el corregimiento, la ayuda de aquellos que están viviendo de una manera no correcta. Surge la pregunta, ¿cuál es el grado que se califica como estar en pecado en una iglesia? Es importante esa pregunta. Quisiera llegar allí, pero si no logro llegar ahí, hermanos, me van a tener que tener paciencia y voy a tener que abundar un poquito más, porque sí la gente se pregunta, bueno, ¿cuáles son los pecados por los cuales yo voy a ser disciplinado? O sea, dígame exactamente cuáles son esas cosas. Bueno, son varias, la Biblia habla de varias cosas, ¿ok? Pero quisiera ir paso por paso, no quisiera adelantarme para no enredarme yo solo con mis pensamientos. En Hebreos capítulo 5 vamos a ver una instrucción que la misma Biblia nos da en el capítulo 12, verso 5, disculpen. Capítulo 12 y verso 5, perdón. La Biblia habla, hermanos, mucho acerca de la disciplina. Habla mucho acerca de la disciplina. Hay disciplina que la Biblia nos enseña en diferentes categorías, en diferentes formas. Una de esas categorías es la iglesia. Debe de haber cierta disciplina en la iglesia. Pero hay disciplina en el hogar, hay disciplina en la escuela, hay disciplina en el trabajo, hay disciplina en el gobierno. Si usted viola las leyes del gobierno, lo van a disciplinar, lo van a castigar, le van a dar una infracción, le van a ir aumentando el dolor, el sufrimiento, el castigo conforme su rebeldía persista. Entonces, la Biblia habla de muchas disciplinas y entre ellas, una vez más, hermanos, entre ellas la iglesia no es la excepción, la iglesia está incluida. Hay una manera en cómo la iglesia debe de disciplinar. Las razones ya las dije. Número 1, para proteger la iglesia en sí, para eso se disciplina. Y número 2, para restaurar al que está pecando, si quiere verdaderamente tener comunión. Si la persona no corrige su estilo de vida, la iglesia tiene la libertad de decirle, váyase, de correrlo. A eso se le llama excomunión. Está excomulgado, no puede participar. Nosotros tenemos que tomar en serio esa doctrina también. Yo medio la toqué ahí en el documento que les di el domingo por la mañana.
disciplina, si lo estudia más detalladamente en el artículo de la iglesia, ahí se va a dar cuenta que la iglesia tiene la autoridad de correr a ciertos miembros, si lo podemos decir así más claramente. La iglesia tiene el poder, la autoridad para descomulgar a algunas personas, sacarlos de la comunión del creyente. Pero vamos a ver eso, porque queda en pie la pregunta: ¿cuáles son los pecados por los cuales una persona debe de ser disciplinada? La disciplina, hermano, no es todo el tiempo váyase de la iglesia. La disciplina, porque entonces estaríamos abusando de la autoridad y no sería lo que la Biblia nos enseña. La disciplina, una vez más, es para restaurar a la persona que está en pecado. Cuando una persona, un pastor, un maestro peca, pues tiene que ser disciplinado. ¿Cómo? ¿Corrido de la iglesia? No. Se le pide que se siente, que no ejerza la autoridad que se ha ganado con el testimonio y el respaldo, obviamente, de su testimonio. Entonces esa persona ya no puede practicar por el momento no puede practicar lo que está haciendo hasta que Dios lo restaure, hasta que dé evidencia que realmente está restaurado. La disciplina no es nada más decir: no, hermano, usted ya no puede hacer eso, váyase, porque eso es dañar el espíritu de una persona, y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que los corrijamos, que los disciplinemos, pero en el sentido de corregir su mal comportamiento. Entonces, no es simplemente decir: ya váyase. Ahora sí, la Biblia dice, eso es lo que vamos a ver a continuación, la Biblia dice que cuando persiste en pecar, entonces sí, se pierde la comunión. Entonces hasta el nombre se dice claramente en la iglesia, hermanos. Yo como pastor ya hablé con esta persona, yo y otro hermano ya hablamos con esta persona, sigue en el mismo pecado, entonces ya esta persona no puede ejercer su trabajo aquí en la iglesia. Y si sigue en rebeldía, entonces, hermanos, todos nosotros nos tenemos que pues darnos a la tarea de decirle: ya no puede participar aquí en nuestra iglesia, se tiene que ir. Entonces, a ese grado, pero es gradual, no es simplemente decir: oh, el hermano pecó y ya córranlo de la iglesia. No, la disciplina, una vez más, hermano, tiene esos dos propósitos: corregir la conducta incorrecta y proteger al resto de los hermanos. Entonces, aquí en el pasaje de Escritura vamos a entrar, porque vamos a estudiar este pasaje. Hay 4 cosas que quisiera sacar de aquí, pero no sé si voy a llegar a esas 4 cosas. Síganme por favor con su vista. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportares la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por un poco de días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual,
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos versículos, una vez más, nos enseñan que la disciplina es una doctrina que encontramos en la Biblia. La disciplina es parte del trato que Dios tiene con sus hijos. Dios solo disciplina a sus hijos, porque es Padre, y el Padre se entiende que disciplina. Pero también el versículo 6, hermano, nos dice que la disciplina es la demostración de amor. En este caso, que Dios, valga la repetición, nos muestra. ¿Por qué nos disciplina Dios? Porque nos quiere corregir, porque quiere enderezar nuestros caminos. Y si Dios no nos disciplina, pues dice la Escritura que entonces nosotros, en el verso 8, no somos hijos de Dios. Un bastardo es aquel que no es hijo legítimo. Eso es conocido como un bastardo. Este proceso, hermanos, de la disciplina nunca es agradable, así como un padre jamás se deleita en tener que disciplinar a sus hijos. Nunca hemos gozado del dolor que sienten nuestros hijos al nosotros disciplinarlos. Pero otra pregunta surge aquí: ¿usted cree que la disciplina es necesaria? Sí. Dios dice que es necesaria en nuestras vidas. Entonces, para nosotros, hermanos, el ser disciplinados es un acto de amor que Dios nos muestra para que corrijamos nuestras actitudes, corrijamos nuestros caminos, enderecemos nuestra vida si es que hay algo que está chueco, que si es que hay algo que no está derecho para con Dios. Entonces, Dios nos da la disciplina, porque es una demostración de amor. También encontramos la disciplina en el capítulo 18 de Mateo. Si vamos ahí, por favor. Este es otro ejemplo. Les estoy mostrando a través de esta introducción que la Biblia habla de disciplinas, habla de las disciplinas. Ahorita vamos a estudiar estos pasajes un poco más detalladamente y vamos a responder a esa pregunta, a esa incógnita que tenemos todos nosotros. ¿Cuáles son los pecados? Por ejemplo, tenemos maestros de escuela dominical, tenemos hermanos, pero hay otros hermanos que necesitan que se les llame la atención, hermano. No toman la iglesia en serio, no están tomando las cosas de Dios en serio, y eso es algo que no se puede permitir en la iglesia. Tenemos que, una vez más, tomar cartas en el asunto. Y uno como pastor, hermano, escuche por favor, una vez más lo vuelvo a decir, uno como pastor pues necesita ejercer la disciplina, pero es necesario que la iglesia, junto con el pastor, se una a esto, hermano, que encontramos en la Biblia, que es la disciplina de los miembros. Estoy hablando de la iglesia. En Mateo 18 y en el verso 15, por favor, verso 15 en adelante, otro pasaje de escritura que nos habla acerca de la disciplina, y esta ya involucra a la iglesia. Esto ya es dentro de la iglesia, esto es con los hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué nos enseña esto? Bueno, de cierto os digo,
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, estos versículos, hermanos, ya nos enseñan el método, cómo, la manera en cómo se debe de hacer. Pero el final, si usted se da cuenta, el final es la excomunión. Si persiste, si sigue en su misma actitud de rebeldía, de pecado, llega un punto en el cual una vez más se le tiene que correr, nos tenemos que apartar. Pablo fue a un poco más al extremo en la carta a los Corintios cuando dice que si algún hermano vive desordenadamente, dice, ni aún comas con él, ni aún comas con él, no tengas nada que ver con él. Es difícil, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Porque esto involucra todos los aspectos de nuestra vida. Ya le dije, ¿usted cree que la disciplina es necesaria? Es necesaria. Si usted no cree en la disciplina, usted realmente no ama a sus hijos. Y eso en el futuro se demuestra. Porque los hijos no saben cómo conducirse. Los hijos, como no se les enseñó a respetar la autoridad a través de la disciplina, los hijos crecen como un perdónenme la expresión, pero como un animal sin riendas. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces yo me he encontrado con esta escena aquí en la iglesia? Que padres de familia le hablan a sus hijos y sus hijos no responden, los ignoran. Y los padres a veces, el otro día una hermana, una persona, perdón, ya se me salió, pero una persona bueno, es un caso un poco penoso, hermanos, pero uno puede ver esas cosas y uno dice, híjoles, no es la culpa de los hijos, muchas veces es la culpa de nosotros, que no sabemos corregir a nuestros hijos por amor. Por amor. Y yo me acerqué con la hermana y le dije, ¿y por qué no le hacen caso? Están chiquitos y le dije, imagínense cuando lleguen ya más grandes. Mire, cuando un padre de familia no aplica la disciplina de la manera correcta, escuche bien, cuando un padre de familia no disciplina, no aplica la disciplina de la manera correcta, no tiene el carácter, el valor de ejercer su autoridad como padre, no hay persona que le pueda ayudar. Cuando ese tipo de padres, hermano, se acercan al pastor para que uno hable con sus hijos, yo me niego. Yo les digo, no voy a hablar con sus hijos. Porque si, hermanos, porque si ellos no son capaces de aplicar la autoridad que Dios le ha dado a ellos como padres, ¿usted cree que los hijos de esas personas me van a hacer caso a mí? Claro que no, hermano. Claro que no. Claro que no. Por eso los hijos crecen con una rebeldía tremenda en el corazón, hermanos. Ahora, ya le dije, cuando una persona no aplica la disciplina correctamente, hermano, es más seguro que va a hacer un daño más grande. Cuando una persona
quiere arreglar todo a golpes porque sus hijos son más pequeños que el padre, que la madre, y porque sabe que ellos tienen más fuerza y todo es regaño y golpes. Usted no está tampoco aplicando la disciplina correctamente. La disciplina no son golpes y regaños solamente, hermano. Hay maneras como debemos de disciplinar. Aquí no lo está enseñando. Por eso es importante que nosotros veamos que este es el método. Por ejemplo, cuando yo me entero, mi hermano, ya les he contado estas anécdotas. En ocasiones yo he tenido que sentarme con personas. En una ocasión, hermanos, la persona tiene muchos años que no está aquí. En una ocasión, el hijo de una hermana, digo una hermana, el papá no estaba aquí, nunca vino obviamente el papá a la iglesia. Estaba lastimando a los niños, estaba ya agrediéndolos. Entonces, en ese momento, yo le dije a mi esposa, vente, acompáñame. Y yo le hablé a esta persona, le dije, hermana, me da unos minutos. Y estaba una actividad aquí en la iglesia, no aquí, pero allá en la otra propiedad. Había una actividad, todos los niños estaban jugando y niño tras niño venía y se quejaba conmigo de que este niño les estaba pegando, les estaba diciendo cosas. Y yo, ya fueron varios niños, entre ellos mis hijas, y dije, no, bueno, fui y vi su comportamiento del niño. Y sí, efectivamente fui, hablé con mi esposa, le dije, ven, acompáñame. Y le hablé a la hermana, le dije, venga, por favor, quiero hablar con usted. Y nos sentamos en un cuarto a solas, ¿verdad? Ahora, yo no tengo acostumbrado sentarme con una mujer a solas en un cuarto. Por eso es la razón que llamé a mi esposa. Pero siempre la plática la hago yo, siempre el diálogo lo hago yo. Y yo le dije, hermana, ya estos niños se vinieron a quejar de que su niño les anda haciendo males, por favor. Fue todo lo que tuve que decir, hermano. No me dejó ni acabar cuando el rostro de esa mujer cambió, se paró y me dejó hablando a solas. Se salió, agarró a su niño y se fue. Ni siquiera me dio la oportunidad de decirle todo. Simplemente agarró y ya no regresó a la iglesia. No le dije una mala palabra, no le alcé la voz, nada, bien tranquilo. Pero es obvio que a ese niño le dejaban hacer todo lo que él quería. El dejar a nuestros hijos que hagan todo lo que sea, hermano, no es amor. No le estamos demostrando amor, los estamos hiriendo, los estamos lastimando. El abusar de nuestros hijos por cualquier cosa que hacen, los estamos abusando. El método es bien importante, hermanos, aquí, y creo que me estoy adelantando en mis notas, pero es muy claro. Primero se da un diálogo. Es importante hablar con nuestros hijos. Bueno, aquí en la iglesia es el mismo método. Uno se sienta con la persona, habla con la persona. Pero hay personas que sí dicen, no, ¿y usted quién es para decirme lo que puedo hacer y lo que no? Bueno, entonces inmediatamente si se pone en ese plan, pues oiga, pues me incumbe porque pues yo soy el pastor aquí. Y si usted no tiene respeto por lo que yo le estoy diciendo, entonces ¿cómo va a respetar a la iglesia? ¿Entiendes? Entonces, hermanos, la disciplina es un tema bíblico. Es un tema en el cual nosotros debemos de estar muy interesados como cristianos, y no solamente como cristianos, sino como padres, como hijos. Aún como hijos, nos debe de interesar cuál es la manera correcta, cuáles son las razones. Por ejemplo, ¿sus hijos saben cuáles son las razones por las cuales usted los castiga? Bueno,
hermano, los hermanos a la iglesia deben de saber cuáles son las razones por las cuales también se les va a castigar, se les va a disciplinar. Porque la disciplina, hermano, es corregir. El propósito es corregir la mala conducta, pero también tiene otro propósito, es proteger a los demás. Porque usted, si escucha una grosería de sus hijos, ¿por qué los regaña? Porque quiere proteger a los demás, ¿sí o no? Si no, al rato van a andarse, se la van a andar recordando entre sus propios hijos de uno, ¿verdad? Ahí usted mismo va a andar entre la boca de los hijos. No, eso no es permitible, hermanos. No. Pero a mí me da mucha lástima, hermanos, de verdad. Estos no son temas que son nuevos en nuestra iglesia. Y a mí me da mucha lástima que es el mismo procedimiento que muchos padres utilizan a pesar de que han visto el mal resultado. Si no me equivoco, hermanos, fue Isaac Newton que dijo una frase memorial, o sea que todos recuerdan. Dice que el que espera resultados diferentes haciendo la cosa de la misma manera es un tonto, porque el resultado siempre va a ser igual. O sea que si usted espera un resultado diferente haciéndolo de la misma manera, pues está mal, es tonto, porque el resultado siempre va a ser el mismo. Hay que cambiar el método entonces. Y muchos padres, hermano, muchos padres se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos son así? Y le echan la culpa a la juventud, le echan la culpa a la rebeldía, le echan la culpa que los maestros no les enseñan, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a todos, menos a uno. Entonces, la disciplina, hermanos, es un tema bíblico, es un tema que el Señor dejó para nuestro aprovechamiento. Entonces, en Hebreos vemos que es una demostración de amor y que es para los hijos de Dios, ¿verdad? Y lleva el propósito de que vivamos vidas más agradables a Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos concerniente a la disciplina. En el libro de Mateo se nos enseña la manera en cómo Dios obra con nosotros y la manera en cómo Dios quiere que nosotros obremos, ejerzamos la disciplina. Hermano, en buena onda, mire, le digo porque yo caí en ese error y casi estoy seguro que otros muchos padres que hoy somos cristianos cometimos ese error con nuestros hijos. Pero a mí la manera en cómo me disciplinaron era puro golpe. Cualquier cosa mala que hacía o mal que hacía, algún error humano que yo hacía, era un golpe. Y esa es la manera en cómo nos criaron a muchos de nosotros. Así fue. Pero nuestros padres no conocían el principio bíblico. Ahora les estoy pidiendo de favor que no caigan en el mismo error, hermano. Eso se transfiere, se pasa a nosotros como hijos. Y cuando nosotros tenemos nuestros hijos, adivine qué. Si nuestros padres fueron bien regañones con nosotros también con nuestros hijos. Y caemos en un error, porque eso no es la manera en que Dios nos enseña que ejerzamos la disciplina. Cristo que dijo, ¿qué dice Cristo aquí en el verso 15? Que hablemos. ¿Sí o no? Hablemos a solas. Ese es un buen método. Es un buen principio en este método. Si es en la familia, el padre o la madre o quien vea esa actitud se tiene que sentar con el hijo y decirle, no puedes hacer esto, explíquele, háblele. Si el niño persiste, entonces ya háganlo como pareja. A ver, amor, vente, el esposo, la esposa,
mira, te queremos hablar, porque ya vemos que no estás cambiando tu comportamiento. Y la tercera cosa, dice, bueno, ya cuando ves que la rebeldía, pues prívale de sus privilegios. En pocas palabras, si estoy hablando de la familia, la disciplina de la familia, pues privarle de sus privilegios. A los hijos, no los puede correr, ¿verdad? No los va a correr de su casa. Pero sí le puede privar de sus privilegios. ¿Está bien? ¿Quieres aprender cómo es la vida? Ahí están las cacerolas, ahí está la estufa. ¿No te gusta la comida que hago? ¿No te gusta? Bueno, está bien. Privilegios que los hijos tienen. Porque es el mismo concepto aquí, hermano. Cuando uno corre a una persona, esa persona pierde muchos privilegios de la iglesia. Muchos privilegios. Entonces, la disciplina, hermanos, una vez más, es algo muy importante para toda nuestra vida. Las instrucciones de la Biblia con respecto a la disciplina de la iglesia implican la necesidad de ser miembros. Se tiene que ser obviamente miembro. Hay otro caso de disciplina, y esto es ya el extremo, esta es la tercera parte de la introducción. Mire, vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Este es el tercer caso que encontramos, pero este sí es un caso ya extremo en el cual se tuvo que completamente excomulgar, sacar, correr al miembro. Capítulo 5 de 1 Corintios, y este es el verso 12. Lo tenía al revés hace un rato con Hebreos. Perdón, mire, vamos a leer desde el verso 1, discúlpeme, desde el verso 1, desde de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación. Eso ya está empezando a responder la pregunta, ¿cuáles pecados me impiden participar de la iglesia? Yo digo participar en el sentido de recibir los beneficios de la iglesia, de tener comunión. ¿Okay? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo. Había incesto. Pero vean la reacción de la iglesia, hermanos, porque sabían. ¿Cómo sé que sabían? Porque el versículo 1 lo menciona, se oye. El rumor había corrido como la pólvora. Y vea lo que dice, hermanos, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. No hacían nada. No hacían absolutamente nada. Luego Pablo les dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Para que fuese quitado. Verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que tal pecado merece
la excomunión, el sacarlo. ¿Para qué? Para protección de la iglesia, para proteger la iglesia. Pero a mí me llama la atención la instrucción que el apóstol Pablo les da en el verso 3 en adelante. Perdón, 4, verso 4 está la instrucción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos. Había una convocación. ¿Para qué? Para tomar la decisión de correr a aquel que estaba en tal pecado. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviera protección, fuera protegida. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aparentemente Pablo estaba mencionando que este hombre necesitaba salir de la iglesia, quería vivir de una manera como viven los inconversos, a la voluntad de Satanás. Tenía que salir de la iglesia, no podía tener comunión con la gente de la iglesia. Pablo estaba prácticamente condenando a este hombre ya a la muerte para que su espíritu fuera salvo. Aquí nos deja ver la Biblia dos cosas muy interesantes. Número uno, hermanos, es que la salvación no se pierde, porque esta persona estaba en un pecado gravísimo. Estaba cometiendo incesto, estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Pero Pablo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque no hay pecado, hermano, que nos separe de Dios. Esta es una doctrina muy importante, hermano, que la va a encontrar también en ese documento. Hay iglesias que profesan la pérdida de la salvación cuando uno comete un pecado. Por ejemplo, yo he encontrado personas en la calle que ellos dicen, yo estoy en fornicación porque la persona con la que vivo no estamos casados y no soy salvo por eso. Y yo les digo, pero ¿quién te dijo que ese pecado condena el alma? Aquí lo vemos una vez más, hermanos, por favor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ahora, la Biblia no está diciendo que debemos de vivir de esa manera. Eso es algo que Dios condena. Y hay repercusiones, y hay consecuencias por vivir de esa manera. Una de las consecuencias es de que cuando una persona vive en fornicación o en adulterio, no puede participar de la iglesia. Amén. No se puede. Pero no es para la pérdida de la salvación, es para la pérdida de comunión. Se pierde la comunión con Dios. ¿Quiere un claro ejemplo? Usted puede ver eso en la carta en segunda de Samuel, cuando David ya era rey de Israel, cuando tomó una mujer que no era su mujer. Y se perdió la comunión con Dios. La respuesta después de un tiempo en David fue el Salmo 51. David nunca dice que su salvación se perdió, pero sí David dice que la comunión con Dios estaba perdida, estaba rota. Dios lo había disciplinado. ¿Por qué? Porque era su hijo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces,
si la pregunta se mantiene en pie, ¿cuáles son los pecados? Ya estamos viendo, hermano, algunos de ellos que nos traen las consecuencias de perder la bendición de ser parte de una iglesia, de ser parte de tener, de poder participar de la iglesia. David nunca dice que su salvación se perdió. David dice que la comunión con Dios estaba perdida, estaba rota. No había gozo, no había paz. Y cuando uno, hermano, esa es una de las consecuencias. Cuando uno vive en pecado, vive en desorden, su vida está desordenada, no puede tener paz. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, ¿sabe por qué? Porque nosotros como cristianos, míreme por unos últimos minutos, déjeme hablarle como pastor. Estos son los últimos minutos que quisiera aprovechar. Mire, hermano, le voy a hacer bien claro, pero se lo voy a decir así, claro, porque todos pasamos por esas vergonzosas experiencias y tristes y duras de pasar. Nosotros como cristianos buscamos la comunión entre cristianos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Buscamos la comunión entre los cristianos. Bueno, si usted quiere la comunión entre los cristianos, va a estar expuesto muy seguido a la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo mío, ¿ok? Me voy a usar yo como ejemplo. Hermano, cuando hay pecado en la vida de una persona, vamos a suponer yo tengo ciertos pecados, pero mi vida es alrededor de la palabra de Dios y de la iglesia. Estoy continuamente escuchando predicación, estoy continuamente escuchando la escritura, voy a estas conferencias, tenemos nuestras propias conferencias, otros pastores nos predican, y cuando yo escucho mi pecado, ¿cómo cree que yo me siento? Pues bien mal. Bien mal. ¿Verdad? ¿A dónde me voy a ir, hermanos? ¿A otra iglesia? En esa iglesia donde me vaya, también Dios me va a recordar el pecado, porque no es el pastor, es Dios en su palabra. Y no podemos tener paz a donde quiera que vayamos, hermano, si no arreglamos esos asuntos. Gente deja iglesia y se va a otra iglesia porque escucha que el pastor habla de su pecado, les recuerda su pecado, y se van a otra iglesia porque les gusta la vida cristiana, quieren servir de alguna manera a Dios, pero no quieren dejar esas cosas, no quieren arreglar esas cosas. Y se les hace fácil dejar esta iglesia y se van a otra iglesia. ¿Y qué cree? Allá, si buscan una buena iglesia, allá también les van a recordar eso. El Salmo 139, David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Porque el que redarguye nuestro corazón, hermano, no es el pastor. El pastor es simplemente la voz que clama, pero no es el pastor el que puede redarguir su corazón. Por eso hay hermanos que se sientan aquí y yo menciono a veces sus pecados, se pierden 2, 3 semanas y otra vez regresan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya endurecieron su corazón hacia el pecado. Nunca se van dolidos diciendo: Señor, perdóname. Señor, perdona. Yo quiero arreglar esto, Señor, ayúdame a arreglar esto. Ayúdame a poner manos a la obra, Señor. Yo no quiero vivir en desobediencia, no quiero vivir en pecado. Tarde o temprano, hermano, se nos mencionan nuestros pecados. Y cómo nos sentimos bien miserables, hermano, especialmente cuando estamos bien involucrados en la obra. Porque llega el momento, el punto, en cuando uno persiste y persiste, que ya uno no aguanta, hermano. Pero solo tenemos 2 alternativas, mis hermanos.
¿Solo siempre? ¿O arreglar nuestra situación con Dios, obedecerle y humillar nuestro corazón y decirle, Señor? Ya le dije, hermano, yo lo he repetido muchas veces y veo la reacción en algunos hermanos y uno dice, qué lástima, con tanto tiempo. Hermano, la disciplina, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, leímos ahí, no es ocasión de gozarnos, no. Cuando se nos toca nuestro pecado, cuando se nos habla de nuestro pecado, nos entristecemos, nos dolemos. Pero dele gracias a Dios por ese dolor, porque esa es una clara evidencia de que es Dios quien está llamándonos a corregir nuestras vidas. Porque cuando no siente ni papas, no siente nada, usted es un bastardo. Usted no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. No menospreciéis la disciplina de Dios, que como a hijos se los da. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ama. Pero sí es mi deber, y me da vergüenza mencionarlo, hermano, pero es nuestro deber como iglesia y mi deber como pastor, que nosotros tomemos un poquito más en serio, un poco más en serio este asunto de la disciplina. Hay muchos hermanos que toman la iglesia, hermano, como si fuera algo opcional. ¿Sabe por qué muchos no se quieren hacer miembros? ¿Sabe por qué? Porque no quieren comprometerse, no quieren que nadie les diga nada. Quieren vivir su vida como hijos bastardos, sin que nadie les llame la atención. Sin que nadie les llame la atención. Pero no es así en la iglesia, hermano. Si usted quiere en su hogar reaccionar de esa manera, allá hágalo usted, de su hogar, esas cuentas que usted le va a dar a Dios. Pero en la iglesia ya es tiempo de que nosotros corrijamos estos asuntos. O buscamos la dirección de Dios o simplemente no contamos con estas personas. Buscamos la gracia de Dios. Es difícil, hermano. Yo sé, ya le dije, es difícil. Es un tema muy difícil para uno como pastor, pero queremos la bendición de Dios, ¿no? Queremos que Dios obre nuestras vidas. Entonces, la disciplina es un tema, una vez más, hermano, que se encuentra en la Biblia. La disciplina es corregir y proteger. Corregir las malas actitudes y proteger a otros de no contaminarse con esas malas actitudes. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos por esta tarde. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Es un tema muy delicado, Señor, porque yo también soy un hombre. Yo también, Señor, soy pecador. Y yo, Señor, estoy en una posición donde realmente es difícil. Pero gracias que tenemos tu Espíritu Santo. Gracias que tenemos tu palabra, Señor. Gracias que nos redarguyes, que nos exhortas. Gracias que tu Espíritu Santo nos hace sentir mal, nos humilla. Porque esa es una clara evidencia, Señor, que somos tu pueblo, pero que estamos haciendo algo mal. Ayúdanos, Señor, por favor, a corregir. Ayúdanos a corregir nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mirar más atentamente lo que hacemos, Señor, que no es de tu agrado. Por favor, Señor, danos
la fuerza, la fortaleza, ese espíritu de valentía, Señor, que tú has depositado en nuestro corazón para vivir vidas lo más limpio posible. No, perfectos no podemos ser, Señor. Tú sabes que no, y nosotros sabemos que no. Pero vivir en paz, que cuando tú menciones ciertas cosas, nuestro corazón no se entristezca, Señor, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Señor, nuestra iglesia, nuestra congregación, realmente necesitamos un avivamiento, necesitamos que tu Espíritu Santo nos exhorte, Señor, a todos nosotros. Por favor, Señor, sigue obrando, ten misericordia de nosotros, ten compasión, Señor. Acuérdate de que somos polvo, de que somos barro, Señor. Por favor, sigue obrando en la vida de mis hermanos, sigue obrando en mi vida, Señor. Dame la fuerza, Señor, dame la sabiduría para no tropezar, para no caer. Dame la fuerza, Señor, para que el enemigo no me venza, no me tumbe, Señor. Protege mi corazón, protege, Señor, mi mente. Ayúdame, Señor, dame la fortaleza para seguir sirviéndote, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos la gracia para seguir examinando este tema que es tan importante, Señor. ¿Por qué debemos de ser disciplinados y cuáles son las cosas que nosotros debemos de evitar para que nos disciplinen? No solamente en la iglesia, porque la disciplina no es del pastor, la disciplina es de Dios. Pero para que no recibamos esa disciplina, Señor, que viene de tu parte, por favor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Da las gracias, Señor, para seguir adelante los días que tú permitas que te podamos servir. Pero ayúdanos, Señor, por favor, a mejorar, a cambiar esas cosas que no estamos haciendo bien para que tú puedas bendecir realmente nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Bueno, no se les olvide, por favor, a las 2 de la tarde, el sábado, véngase para acá a la iglesia, de aquí nos vamos, a ver cómo, pero de aquí nos vamos. Véngase, a las 2 de la tarde, hermanos, por favor, véngase bien conmigo. ¿Ok? Dios les bendiga.